porque Claro. Hacienda también repercute en servicios sociales, Hacienda también repercute en otras prestaciones de gente. Entonces, por un lado decías, a ver, quieres ayudar al del otro lado, pero también tienes que ayudar al que tienes al lado, al vecino de al lado. Entonces, la gente, yo creo que le falta esa cultura todavía. Bueno, quizás con el tiempo, quién sabe. Bueno, existen otro tipo de impuestos, existe por ejemplo el impuesto de sociedades. ¿Eso quién tendría que pagar ese impuesto, Mira, Marta? decíamos que el IRPF es para las personas físicas, en este caso, por decirlo así, el impuesto de sociedades es el IRPF de las empresas, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿quién tiene que pagar? Las sociedades, excepto las sociedades civiles y aquellas entidades de fondos de inversión y demás, que bueno, en Ferrol creo que no hay ninguna. O sea, para la generalidad de la gente de la zona, empresas. En Galicia hay pocas. Por eso ya digo, por la generalidad de aquí, las empresas. Entonces, también la obligación expira el 25 de julio de cada año, es decir, cuando se genera ese impuesto, y también tienen que presentar todo con todas sus liquidaciones, sus gastos, sus ingresos y justificar absolutamente todo. Y ahora, aunque sea un poco así, bueno, pues a lo mejor precipitados, sin saber las circunstancias, pero si algunos que nos están viendo, algunos espectadores quieren montar un pequeño negocio, ¿qué le aconsejaría Marta a efectos fiscales? ¿Decantarse por ser autónomos y pagar IRPF o al revés, ser una sociedad limitada y pagar impuestos a sociedades? Depende de las actividades, depende de las actividades. Ahora mismo hay una figura que es muy interesante, cuando quieren ser varios socios, es muy interesante las figuras de las cooperativas. Antes tenían que ser un mínimo de 5 socios, ahora se ha reducido a 3, y la verdad es que tienen un tipo impositivo muy interesante que para mí fiscalmente están beneficiadas, al margen de que tienen bastante tipo de subvenciones específicas, pero fiscalmente salen beneficiados, porque tú te puedes gestionar el salario. Entonces, bueno, pues tenemos menos ingresos, pagamos tantos, tenemos más ingresos, le pago tanto. Son anticipos societarios que se perciben en forma de salario. Entonces, bueno, puedes jugar un poco con eso. Entonces, te permite también planificar un poco tu fiscalidad. Entonces, esa es una figura interesante. Después, depende de las actividades. Es decir, si tú vas a montar un bar y vas a estar tú solo, no montes una SL, porque no tiene sentido. O sea, al final vas a pagar más. Entonces, bueno, depende un poco de las actividades. En muchas actividades es preferible montar una SL. Después, si tú necesitas una inversión, ya es más complicado, porque el problema para montar una empresa o montarte como autónomo si necesitas una inversión es que no hay financiación. Entonces, tal y como está el patio, es muy complicado. Es decir, tenemos ahí las entidades bancarias que no prestan créditos a terceros para montar empresas ni para montar sus propios negocios y poder generar ese empleo, y te encuentras que no se puede generar más empleo, que no se pueden, o tienes tu propio capital, que creo que la mayoría no tenemos el capital como para andar montando, hacer una inversión y montar una gran empresa, o montar, aunque sea un pequeño negocio, la mayoría de la gente no tiene esa capacidad económica ahora mismo, y te encuentras con que las puertas cerradas. Muy bien. Bueno, en fin, hay un acontecimiento, digamos, no sabemos cómo llamarlo, algo que se ha producido recientemente, que es el famoso regularización, ¿no?, de fraudes que estaban produciendo y que se ha permitido, con eso que se ha pedido en llamar amnistía fiscal. ¿Qué opinión tiene como especialista, ya no como ciudadana, como especialista, Marta Rodríguez, sobre el tema? Bueno, como especialista me parece, bueno, pues que le estamos diciendo a la gente que no defraude, permitirle haber defraudado y premiarle por ello, me parece, pues bueno, cuanto menos curioso por parte del gobierno. Es decir, yo entiendo que la medida pretende recaudar. Desde el punto de vista fiscal es una barbaridad, con todas las letras además. Es decir, si yo tenía que tributar por X rentas al 15, al 20, al 30 o al 40%, la persona que ha defraudado, es decir, que nos ha defraudado a todos los españoles, que ha dejado de contribuir, que además normalmente no era una pequeña cantidad, estamos hablando de los grandes defraudadores, que son los que se han acogido a esto. No eran 1.000 euros ni 5.000. No, estamos hablando de grandes cantidades que probablemente llegasen al delito fiscal, esos 120.000 euros que hablábamos. Incluso en algún caso hemos visto que hablábamos de varios millones de euros. El otro día hablan de una regularización de un hijo de un famoso político de 4 millones, de 2 millones. Estábamos hablando de cantidades importantes. Entonces, les han permitido que en vez de tributar esas cantidades que probablemente tendrían que tributar al 40%, por la cantidad, porque el IRPF es progresivo, el impuesto de sociedades no tanto, pero bueno, también tiene una tributación alta, están tributando a un 10%.
O sea, que el y sin la posibilidad de imponerle sanción. O sea, que el premio es doble, ¿no? Por una Y sin intereses de demora. Claro. Bueno, y sin intereses de demora, es decir, le estamos regalando. Claro, estamos hablando entonces, a ver, vamos, porque los premios se acumulan. Vamos a ver, estamos por una parte permitiéndole que tribute a un tipo impositivo más bajo. En segundo lugar, les eliminamos la sanción. En tercer lugar, les eliminamos los intereses de demora. Y cuarto, que no es baladí, les eliminamos la pena de prisión. Efectivamente. Porque la sanción penal ya desaparecería, porque la Fiscalía, digamos, que no va a tomar ningún tipo de medida, porque está amparado por una ley, claro. Lo que nos estamos encontrando es que los inspectores ni siquiera pueden acceder a esos expedientes para obtener los datos. Sí, el otro día salían denunciando eso, que ellos intentaban ver los datos y no tenían acceso a los datos. Es decir, les hemos regalado a los que se han regularizado, que además se ha recaudado muchísimo menos de lo que pretendían. Les podríamos llamar los contribuyentes pródigos, ¿no? Sí, bueno, a los haciendo poquitos. Haciendo una analogía con la parábola. Sí, tal cual. Es muy... Bueno, ya estamos en la recta final del programa. Marta, ¿cómo ve el panorama fiscal? ¿Marta cree que se va a seguir por la línea de aumentar impuestos o ya a lo mejor hemos tocado techo en lo que se refiere a tipos impositivos? Yo tengo la esperanza de que hayamos tocado techo, porque no creo que la gente aguante más presión fiscal. No se puede exprimir más, ¿no? Yo creo que al contribuyente se le podría exprimir más, a lo mejor a los que tienen grandes fortunas, pero es que tampoco van a invertir aquí. Es decir, si exprimimos a los que tienen grandes fortunas, nos vamos a encontrar, como el caso francés, que se van a ir. Entonces, bueno, al final es la pescadilla que se muerde la cola. Si la gente no tiene para invertir, no puede generar empleo, no puede sobrevivir, no va a poder pagar esos impuestos. Va a acabar defraudando más, al final se recauda menos, entonces no tiene demasiado sentido. Sí, ahora que ha puesto el ejemplo Marta, ha llamado la atención que incluso parece que incluso el expresidente de la República se viera a Londres, ¿no? Con su dinero, o sea que ya parece que es un caso espectacular, ¿no? Que incluso personas que han ostentado responsabilidades importantes en un país se vayan a un país rival económicamente del suyo. Sí, es que en Francia el tipo impositivo para las grandes rentas ha sido excesivo, y es excesivo. Entonces, bueno, pues la gente no puede soportar tampoco eso, porque ellos han trabajado, están acostumbrados a un nivel de vida y de repente se lo quieres quitar. Entonces, o lo haces más progresivo o lo haces paulatino, pero para mucha gente es insostenible también, realmente. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, la voy a responder. No tenemos más que agradecer a Marta Rodríguez su presencia aquí en Televisión de Ferrol. Muchas gracias, encantada de venir. Gracias. Bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado la edición de hoy. Les esperamos, como no, el próximo viernes, donde trataremos de hacerle otro programa igual atractivo que este o más. Hasta el próximo.